En el pequeño pueblo de Alcaraz, en la provincia de Albacete, vivía Carmen, una mujer de 52 años con una vida que parecía tranquila a simple vista, pero que por dentro hervía de incertidumbres y silencios. Llevaba casada más de 25 años con Manuel, un hombre reservado y distante, y desde que su hija Marta se había casado y marchado a vivir a Córdoba, el hogar de Carmen y Manuel se había convertido en un escenario frío y lleno de ecos. Carmen había esperado con ilusión ese momento, creyendo que la partida de su hija les devolvería la chispa perdida a ella y a Manuel, que por fin podrían disfrutar de su tiempo juntos sin la constante presencia de su hija. Por fin, Manuel y yo solos, sin tener que preocuparnos por nadie más, pensaba mientras planificaba pequeñas sorpresas y cambios para reavivar la relación. Pero la realidad era muy distinta. Aquella mañana, Manuel estaba sentado en el sofá del salón, con la televisión encendida y una expresión ausente. Carmen se sentó a su lado y, con un leve gesto de cariño, apoyó su cabeza en su hombro. Manuel se apartó con un gesto que pareció decir, ¿por qué me molestan? Como si ella fuera un bicho raro o, peor aún, una molestia. Con voz suave, Carmen preguntó, ¿qué quieres para cenar esta noche? Manuel no desvió la mirada de la pantalla y respondió con un seco me da igual. Sin rendirse, Carmen deslizó su mano sobre el brazo de Manuel. Él se levantó de inmediato y, murmurando que iba al baño, salió del salón. El corazón de Carmen se apretó con un dolor invisible, ese que rasga el alma y no se ve. Se preguntó cuándo había sucedido aquello, cuando su vida había cambiado para parecerse a la de dos compañeros de piso que apenas se dirigían la palabra. Recordó con nostalgia los días en que Marta estaba en casa y, aunque a veces había discusiones, existía una comunicación familiar palpable. Frente al espejo del cuarto de baño, Carmen se miró con severidad. Las arrugas ya eran más evidentes, y su figura había cambiado, pero aún así se esforzaba por mantenerse atractiva para Manuel. Visitas al centro de estética, nuevas prendas de ropa, un cambio de peinado y, la semana pasada, un tinte rubio que esperaba él notara. ¿Te has cambiado el color de pelo?, le había preguntado en la mañana. Manuel solo había levantado la vista del periódico y respondido con un monosílabo sin interés. ¡Ay, Manuel! Suspiró Carmen apartando la mirada del espejo. ¿No ves que sigo siendo yo? De pronto, la voz de Manuel la sacó de sus pensamientos. Me voy a trabajar. Ella asintió débilmente y le deseó un buen día, pero sus palabras sonaron huecas en toda la casa. Después de que Manuel se marchara, Carmen tomó una taza de café y se sentó en la cocina, dándole vueltas a su cabeza. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Desde que Marta nació y Manuel se volvió más absorbido por el trabajo? ¿O tal vez porque ella había dejado de ser atractiva para él? Mientras se preparaba para su turno en el supermercado local, un trabajo a media jornada en la caja, durante las mañanas, Carmen decidió que esa noche sería diferente, que lucharía por recuperar lo que parecía perdido. Su compañera de trabajo, Marisa, una mujer de su misma edad, siempre estaba dispuesta a escuchar sus penas. Carmen, hoy no tienes buena cara, es cosa de siempre, el matrimonio, ya sabes, respondió ella con una sonrisa amarga. Ay, no me digas que Manuel te trata como a un mueble. Más, bromeó Marisa. A veces creo que el mío solo me ve como una fábrica de dinero. Ambas rieron suavemente, un respiro en medio de la monotonía. Al volver a casa, todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Carmen comenzó a preparar la cena con esmero, un guiso de carne con verduras, sashimi comprado en la pescadería y su postre favorito, unos dulces típicos de la región. Puso la mesa con cuidado, usando su vajilla preferida y una pequeña decoración floral que había recogido en el jardín. Cuando Manuel llegó, pasadas las 7 de la tarde, Carmen lo recibió con una sonrisa que intentaba ocultar su tristeza. Hola, cariño. He preparado guiso y sashimi, tu favorito. Ajá, respondió Manuel sin mirarla. Dirigiéndose al baño, durante la cena, Carmen sirvió sake y dispuso los aperitivos que a Manuel le gustaban, esperando que la bebida suavizara su ánimo. Sin embargo, él apenas murmuraba respuestas y se concentraba en la televisión, ignorando sus intentos de conversación. Mientras el alcohol le daba un poco de valor, Carmen decidió acercarse a Manuel, rodeándolo con sus brazos por detrás. Él se tensó y se apartó bruscamente. Déjame en paz, Carmen, exclamó. Ya somos mayores para estas cosas, ¿no crees? Aquellas palabras fueron una aguja en el corazón de Carmen, que rompió a llorar y gritó, ya basta, Manuel. Solo quiero que volvamos a ser nosotros,
que disfrutemos de esta segunda etapa juntos. Es demasiado pedir, estoy cansado, Carmen. Solo quiero descansar cuando llego a casa. ¿Por qué tienes que estar siempre encima? Respondió él, alzando la voz. El enfrentamiento siguió, lleno de reproches y penas acumuladas, hasta que Manuel, con una mezcla de rabia y frustración, agarró su cartera y el móvil y salió de la casa, dejando a Carmen sola, llorando entre platos rotos y guiso intacto. La noche fue larga y solitaria. Carmen miraba el reloj, la 1 de la madrugada y Manuel no había vuelto. Le envió mensajes, pero solo vio el leído sin respuesta. Finalmente, agotada, se quedó dormida en el sofá, con el sabor amargo de la soledad. A la mañana siguiente, la casa seguía vacía, la mesa puesta solo para uno, y el corazón de Carmen cada vez más pesado. En el trabajo, Marisa le preguntó preocupada, y ella confesó lo sucedido. Marisa intentó animarla con bromas y consejos, recordándole que a veces los hombres solo necesitan tiempo para pensar. Al volver a casa esa tarde, Carmen encontró un par de zapatillas deportivas que no eran de Manuel en la entrada. Al entrar en el salón, se topó con un hombre desconocido, de unos 30 y pocos años, vestido con ropa limpia y sencilla, de expresión amable pero seria. Hola, soy Javier, un compañero de trabajo de Manuel, dijo el hombre con una leve reverencia. Manuel me pidió que viniera a pasar la velada con usted. Carmen no daba crédito a lo que escuchaba y le pidió explicaciones. Manuel está preocupado por ustedes dos, continuó Javier. Me dio la llave de la casa y me pidió que intentara mejorar la comunicación entre ustedes. No tengo intención de faltar al respeto, solo estoy aquí para hablar. Carmen sintió una mezcla de incredulidad, enfado y curiosidad. ¿Manuel estaba tan desesperado? ¿Era esto un acto de rendición o una extraña forma de ayuda? Mientras conversaban, Javier resultó ser un hombre carismático, con un toque de humor y sensibilidad. Le contó que también le gustaba la fotografía y le mostró unas imágenes de paisajes tomadas en la Sierra de Grazalema, un lugar que Carmen adoraba. La conversación fluyó con naturalidad, y aunque ambos mantenían un respeto prudente, la tensión entre ellos se volvió palpable, con miradas que insinuaban algo más allá de la simple amistad. Esa noche, Carmen se sorprendió al sentirse viva de nuevo, redescubriendo una feminidad que creía perdida. Sin embargo, mientras la vela del hogar parecía reavivarse, una sombra de misterio y conflicto se cernía sobre su vida, como un presagio de que nada volvería a ser igual. La puerta se cerró suavemente tras Javier al marcharse, y Carmen, sola en la penumbra, sabía que debía enfrentar las consecuencias de esta inesperada visita. Pero una pregunta quedó en el aire, flotando en la oscuridad de la noche: ¿qué estaba realmente buscando Manuel con aquel gesto? ¿Y a qué precio? Al día siguiente, Carmen despertó con una mezcla de emociones que le revolvían el estómago, confusión, esperanza y un atisbo de miedo. Había pasado la noche repasando cada palabra, cada gesto de Javier, aquel hombre que Manuel había enviado a su casa como una especie de embajador en tiempos de guerra matrimonial. Mientras se alistaba para ir a trabajar, su mente no paraba de dar vueltas. El uniforme del supermercado le sentaba bien, aunque hoy se había puesto un vestido azul celeste debajo de la bata, con un escote discreto que insinuaba más de lo que mostraba. Sus zapatos, unos cómodos mocasines de piel marrón, parecían casi una broma en contraste con su ánimo inquieto. Se recogió el cabello en un moño imperfecto, dejando escapar algunos mechones que caían sobre su cuello, dándole un aire descuidado y a la vez seductor, como si sin proponérselo estuviera enviando señales a un mundo que ya no reconocía. En el trabajo, Marisa la recibió con una sonrisa cómplice. Vaya, Carmen, hoy vienes radiante. ¿Tienes alguna cita con el Sol de la Mancha o qué? Ja. No, solo me he puesto un poco más de empeño, respondió ella, intentando que su voz sonara alegre. Durante la mañana, Carmen atendía a los clientes con su habitual amabilidad, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Manuel, en la frialdad de su mirada y en el contraste con la calidez inesperada de Javier. ¿Sería posible que su esposo estuviera tan perdido como ella? ¿O era solo una excusa para justificar un distanciamiento que parecía irreversible? Al mediodía, en la hora de descanso, Carmen y Marisa se sentaron en un banco del parque cercano. ¿Sabes? Empezó Carmen, creo que Manuel está más confundido que yo. Me mandó a un compañero para que pasara tiempo conmigo. Imagínate tú. Como si fuera una especie de intermediario matrimonial, madre mía. Eso es como cuando mi madre me mandaba a hablar con la vecina para que me explicara cómo se hacían los potajes.
Pero claro, los hombres tienen sus métodos raros, dijo Marisa riendo. ¿Y qué tal Javier? ¿Te cayó bien? Sí, sorprendentemente bien. Es amable, y además tiene sentido del humor. Me hizo reír varias veces. Creo que necesitaba a alguien con quien hablar, y yo también. Bueno, pues mira, ya tienes un amigo. Y si Manuel se entera de que te ríes con otro, a lo mejor se pone celoso y todo, bromeó Marisa. Esa noche, Carmen decidió preparar una cena sencilla pero especial. Tortilla de patatas con cebolla caramelizada y una ensalada fresca con aceitunas de la tierra. Se puso un vestido de algodón blanco, ceñido a la cintura, que dejaba entrever sus curvas sin ser demasiado atrevido. Sus labios llevaban un toque de carmín rojo, y un collar de plata sencilla adornaba su cuello. Mientras cocinaba, se preguntaba si Manuel notaría el cambio, si la mirada que lanzaría a esa mujer que parecía despertar de un letargo. Manuel llegó tarde, con la cara cansada y la expresión adusta. Pero esta vez, al verla, algo en su rostro se ablandó. Hola, Carmen, dijo con voz ronca. Huele muy bien, gracias, cariño, respondió ella, conteniendo el temblor de sus manos. Durante la cena, la conversación fue tensa al principio, pero poco a poco se fue relajando. Manuel habló de su trabajo, de sus preocupaciones, y Carmen escuchó sin interrumpir, dándole espacio para desahogarse. Al final, fue él quien tomó la iniciativa y rozó su mano sobre la mesa. Lo siento por cómo me he comportado, murmuró. No sé cómo expresarlo, pero me siento perdido. No estás solo, respondió Carmen. Yo también quiero que volvamos a ser nosotros, sin miedo ni silencios. Por primera vez en mucho tiempo, compartieron una sonrisa sincera, un pequeño destello de esperanza que iluminó la oscuridad que les rodeaba. Pero justo cuando parecía que el hielo comenzaba a derretirse, el móvil de Carmen vibró con un mensaje inesperado. Hay algo que debes saber, pero no ahora. Confía en mí. El corazón de Carmen se detuvo un instante. ¿Quién era ese J? ¿Acaso Javier no había sido del todo sincero? La sombra de la duda volvió a instalarse en su pecho, y con ella, la certeza de que aquella historia estaba lejos de terminar. Mientras Manuel dormía a su lado, Carmen permaneció despierta, contemplando el techo de la habitación, preguntándose qué secretos ocultaba aquel hombre que había irrumpido en sus vidas para cambiarlo todo. La noche se cerró sobre Alcaraz, y con ella, un misterio que solo el tiempo y la valentía de Carmen podrían resolver. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de rutina y tensión creciente en la casa de Carmen y Manuel. A pesar del intento de acercamiento de aquella última noche, una sombra persistente se cernía sobre ellos, alimentada por el mensaje anónimo que Carmen había recibido y que había dejado su mente en un torbellino de incertidumbre. Carmen decidió no mencionar el mensaje a Manuel, temiendo que eso solo complicara aún más la frágil paz que habían recuperado. Pero aquel J seguía rondando sus pensamientos, como un susurro incesante que reclamaba una respuesta. Por las mañanas, se arreglaba con más esmero, escogía sus vestidos con delicadeza, buscando ese equilibrio entre la sencillez y un toque de elegancia que hacía que sus compañeras en el supermercado la miraran con envidia sana. Hoy llevaba un vestido granate de algodón suave, con un escote en V discreto pero favorecedor, que resaltaba su piel clara y sus ojos marrones intensos. Un par de pendientes dorados pendían de sus orejas, y sus labios lucían un brillo sutil que dejaba entrever un carmín rosa pálido. En el trabajo, Marisa notó que algo había cambiado. Carmen, amiga, ¿qué te pasa? Tienes una luz que no sé de dónde viene, pero es bonita. No sé, respondió Carmen con una sonrisa melancólica. Digamos que la vida es un poco más complicada, pero también más interesante. Una tarde, al cerrar la caja, Carmen recibió una llamada. Era Javier, el compañero de Manuel. Su voz sonaba tranquila, casi confidencial. Hola, Carmen. ¿Podemos vernos? Hay cosas que deberías saber antes de que la situación se complique más. Carmen sintió un escalofrío, pero aceptó. Quedaron en un pequeño café en la Plaza Mayor, donde el aire olía a jazmín y café recién molido. Javier llegó vestido con una camisa azul claro y unos vaqueros oscuros. Su aspecto sencillo contrastaba con la intensidad de su mirada. Gracias por venir, empezó Javier. No quería que Manuel te lo contase todo, porque teme que te preocupes demasiado. ¿De qué hablas?, preguntó Carmen, con el corazón acelerado. Javier suspiró y tomó un sorbo de café antes de continuar. Manuel no solo está cansado del trabajo. Hay algo más.
Algo que guarda desde hace tiempo y que le pesa mucho. ¿Qué es? Insistió Carmen, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Hace años, cuando empezó en la empresa, hubo un problema grave. Algo que implicaba a personas con poder. Manuel intentó hacer lo correcto, pero eso le trajo problemas. Desde entonces, vive con miedo y culpa. Carmen se quedó en silencio, intentando procesar aquella confesión que parecía sacada de una novela de suspense. ¿Y eso tiene que ver con nosotros? Preguntó al fin. Javier asintió, de alguna manera, sí. Manuel siente que debe protegerte de todo, incluso de él mismo. Por eso actúa distante, porque no sabe cómo lidiar con ese peso. Carmen, aunque abrumada, no pudo evitar sentir una mezcla de compasión y tristeza por su esposo, a quien hasta ahora había visto solo como un hombre frío y ausente. Al salir del café, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Carmen respiró hondo, intentando llenar sus pulmones con aquella belleza efímera, mientras se preguntaba cómo podrían superar juntos aquel oscuro secreto. De regreso a casa, encontró a Manuel esperándola en la puerta, con una expresión que mezclaba nerviosismo y esperanza. Carmen, dijo al verla. Sé que no he sido el esposo que mereces, pero quiero cambiar. Quiero que volvamos a ser nosotros. Ella le tomó la mano y, mirando a sus ojos, respondió, lo intentaremos, Manuel. Pero necesito que seas sincero conmigo. Sin secretos, ambos sabían que el camino sería largo y difícil, pero aquel atardecer en Alcaraz fue el primer paso hacia una posible reconciliación. Sin embargo, mientras se abrazaban, un mensaje entró en el móvil de Carmen: no todo es lo que parece. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Carmen levantó la vista hacia el horizonte, donde las estrellas comenzaban a brillar tímidamente, y comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días siguientes en Alcaraz transcurrieron con una extraña calma tensa en la casa de Carmen y Manuel. Aunque sus manos se entrelazaban con más frecuencia y las palabras volvían a llenar el aire, un velo invisible seguía cubriendo sus vidas, recordándoles que la confianza rota no se repara con facilidad. Carmen se esforzaba en sonreír, en ser la mujer que Manuel necesitaba, mientras se luchaba contra sus propios fantasmas, esos que Javier había dejado entrever en aquella conversación en el café. Una tarde de jueves, Carmen decidió salir a dar un paseo por las calles empedradas del casco antiguo de Alcaraz, envuelta en un abrigo de lana verde oscuro que contrastaba con su vestido de tonos cálidos y sus botas de ante marrón. Llevaba un bolso pequeño de cuero, donde guardaba apenas lo necesario: el móvil, las llaves y una libreta donde anotaba pensamientos y pequeños poemas que a veces escribía para liberar la mente. Mientras caminaba, sus pensamientos se mezclaban con el aroma a azahar que flotaba en el aire, y con el eco lejano de una guitarra flamenca que alguien tocaba desde un balcón cercano. De repente, un hombre apareció en su camino. No era Javier, ni Manuel, sino alguien nuevo, con una sonrisa enigmática y unos ojos oscuros que parecían leer su alma. Buenas tardes, Carmen, dijo con voz suave. Me llamo Raúl. Carmen frunció el ceño, sorprendida. ¿Nos conocemos?, preguntó con cautela. Raúl sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó. Manuel me pidió que te diera esto. Es importante que lo leas. Carmen tomó el sobre, sintiendo como el pulso se aceleraba. Raúl desapareció entre la multitud antes de que pudiera decir más. De vuelta en casa, con las manos temblorosas, abrió la carta. Dentro encontró documentos, fotografías y notas manuscritas que revelaban una historia oculta. Manuel había estado involucrado, sin saberlo completamente, en una trama de corrupción en su empresa. Había intentado denunciarla, pero los riesgos y las amenazas habían obligado a mantener el secreto. Mientras leía, Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La imagen del hombre distante que conocía se transformaba en la de un hombre atrapado en una red de mentiras y peligros. Esa noche, Manuel llegó a casa con el rostro cansado y la mirada cargada de preocupación. Carmen, ¿has recibido algo?, preguntó con voz áspera. Ella asintió, guardando los documentos en un cajón. Sí. Lo he leído. No sabía que todo era tan grave. Manuel se sentó a su lado, y sin decir palabra, le tomó la mano. Era un gesto pequeño, pero para Carmen significaba más que 1000 palabras. Quiero protegerte, pero también necesito que estemos juntos en esto, murmuró. No puedo hacerlo solo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Carmen y Manuel comenzaron a planear cómo enfrentar aquella amenaza invisible que pendía sobre sus cabezas. Pero en medio de la oscuridad, algo inesperado surgió: la complicidad,
la ternura y la fuerza de un amor que, aunque herido, se negaba a desaparecer. Una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza iluminada por la luna, Manuel rompió el silencio. Carmen, gracias por quedarte a mi lado, incluso cuando todo parecía perdido. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. No podría haber hecho otra cosa. Somos más fuertes juntos, pero justo entonces, el móvil de Carmen vibró con una notificación. Era un mensaje anónimo: el juego apenas comienza. No confíes en nadie. Ambos se miraron, conscientes de que la paz era solo un paréntesis en una historia que aún guardaba muchos secretos por revelar. Y en el aire, una promesa silenciosa flotaba: la verdad, aunque dolorosa, saldría a la luz, cueste lo que cueste. Pasaron las semanas y el verano comenzaba a ceder paso al otoño en Alcaraz. Las hojas doradas cubrían las calles estrechas y el aire se tornaba fresco, mezclando el aroma de la tierra mojada con el leve sonido de las campanas de la iglesia cercana. Carmen y Manuel habían conseguido recuperar cierta normalidad, aunque bajo la superficie, las tensiones seguían latentes como un volcán a punto de despertar. Carmen, con su pelo recogido en una coleta baja que dejaba despejados sus delicados rasgos, lucía ahora un vestido burdeos de manga larga que abrazaba su figura con elegancia. Unos pendientes de plata que Manuel le había regalado en una ocasión especial colgaban de sus orejas, reflejando la luz tenue del atardecer mientras ella preparaba la cena. El aroma a pisto manchego y pan recién horneado llenaba la casa, creando una atmósfera cálida que contrastaba con la incertidumbre que pesaba en sus corazones. Manuel, vestido con una camisa blanca y unos pantalones de lino beige, entró en la cocina con paso cansado pero sereno. Sus manos, ásperas por los años de trabajo, se posaron suavemente sobre los hombros de Carmen. Gracias por todo, Carmen, dijo en voz baja. Sin ti, no sé si habría aguantado. Ella sonrió, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Estamos juntos en esto, Manuel. No importa lo difícil que sea. La noche avanzaba y decidieron salir a dar un paseo por la plaza del pueblo, donde las farolas iluminaban suavemente los bancos de hierro forjado y las flores de bugambilla enredadas en las paredes de piedra. Mientras caminaban, Manuel tomó la iniciativa y, con una voz cargada de emoción, le confesó un secreto que había guardado durante años. Carmen, hubo un momento en que pensé que todo estaba perdido. Que la corrupción me iba a destruir y que tú también acabarías pagando el precio por estar a mi lado. Por eso me alejé, por miedo. Ella lo miró fijamente, con ojos llenos de comprensión. Nunca dejaría que nada ni nadie nos separara. Y ahora sé que juntos podemos enfrentarlo todo. Pero justo cuando parecía que habían dejado atrás las sombras, el sonido de un móvil interrumpió la calma. Carmen sacó su teléfono y vio un mensaje nuevo: no confíes en Manuel. La verdad es otra. Un escalofrío recorrió su espalda. Manuel la miró preocupado, y sin decir palabra, ambos supieron que la lucha no había hecho más que comenzar. En la penumbra de aquella noche, mientras las luces del pueblo titilaban a lo lejos, Carmen sintió que una vez más el destino les ponía a prueba, y así, entre secretos, mentiras y verdades ocultas, la historia de Carmen y Manuel continuaba, con un nuevo misterio que amenazaba con desvelar aquello que llevaban tanto tiempo intentando esconder. Porque en Alcaraz, nada es lo que parece, y nadie está a salvo.